El primer método que vamos a ver para encontrar una aproximación de las raíces reales que sabemos que existen dentro de un subintervalo, que pertenece obviamente a esos subintervalos al intervalo de acotación, es el método o el algoritmo de bisección. Antes de comenzar formalmente a explicar el algoritmo, quiero que veamos esta gráfica y que la analicemos. En esta gráfica se presentan distintas situaciones. Cuando el signo de la función en A, en este caso en esta primera gráfica es positiva, y el signo de la función en B también es positiva, observamos que no hay ninguna raíz real. En esta otra situación, cuando el signo de la función en A y el signo de la función en B son positivas, pero, fíjense, acá hay una raíz. ¿Sí? En este caso vemos que hay una raíz de una multiplicidad par, porque la función toca y rebota. Y en el caso de esta otra situación, donde la función en A y la función en B tienen distintos signos, pero fíjense, hay una cantidad de raíces par. Hay 1, 2, 3, 4 raíces de orden de multiplicidad impar. En estos casos es donde el método o el algoritmo de bisección se luce. Es muy importante en estos casos, precisamente. Entonces, ¿en qué consiste el método de bisección? El método de bisección se aplica tanto para funciones algebraicas o polinómicas como funciones trascendentes o ecuaciones trascendentes en sí. Es decir, ya que nos permite encontrar el valor en forma aproximada de estas raíces reales que existen dentro de estos intervalos. Es un método que en sí consiste en ir subdividiendo el intervalo dado, el intervalo AB, siempre lo vamos a subdividir en dos. Es un método que siempre va a converger a la raíz, aunque suele tener una convergencia lenta. Fíjense, este es el fundamento más importante del método de bisección, que en sí se basa en el teorema de Bolzano, que aprovecha el hecho de que una función en forma típica cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se le llaman métodos de intervalo y también se les suele llamar método cerrado, porque necesita de dos valores iniciales para encontrar la aproximación. El algoritmo de bisección, fíjense, en este ejemplo podemos apreciar que tenemos una ecuación, una función polinómica graficada. Vemos que nosotros conocemos o ya sabemos que cuando la función corta el eje de las x, hemos encontrado el valor de la raíz. Ahora bien, este método, que es un método aproximado, consiste en, primero, partimos del hecho que la función en A, fíjense, la función en A es negativa, la función en B es positiva. Este cambio de signo nos garantiza que en algún momento la función corta el eje de las x, es decir, que tenemos una raíz. Este es el hecho fundamental. Lo que hace el método o el algoritmo de bisección es ir achicando el intervalo. ¿Cómo lo va a ir achicando? Siempre lo vamos a ir dividiendo en dos. Entonces el primer paso es, dado el intervalo AB, lo vamos a dividir en dos. Al dividirlo en dos, ¿cómo? Y sumamos A más B dividido en 2. Vamos a obtener la primera aproximación, que va a ser x1. Fíjense, este valor x1 divide el intervalo AB en dos partes, en el intervalo AX1 y en el intervalo x1b. ¿Con cuál de los dos intervalos ustedes se van a quedar para ir? Acuérdense que nuestro objetivo es encontrar el valor de la raíz. ¿Con el intervalo AX1 o con el intervalo x1b? Nos tenemos que quedar con el intervalo o subintervalo donde exista la raíz, donde esté contenida la raíz. Es decir, que el intervalo AX1, chao, lo descartamos. ¿Por qué nos quedamos con el intervalo X1b? Porque si
reemplazamos, fíjense, el signo de la función en x1 es negativo, el signo de la función en b es positivo, existe un cambio de signo, es decir, que nos está indicando que en el intervalo x1b hay una raíz. Bien, de esta manera, fíjense, hemos pasado de este intervalo grande AB al intervalo más chico x1b. Seguimos aplicando el proceso, el método de bisección. Seguimos dividiendo. ¿Cómo obtengo el valor x2? Y sumando x1 más b dividido en 2. Al dividirlo en 2 obtengo el valor x2. De vuelta, fíjense, ¿con qué subintervalo me voy a quedar? ¿Con el subintervalo x1, x2 o con el subintervalo x2b? Y con el subintervalo que contenga la raíz, es decir, el valor x2 va a reemplazar al valor x1, de la misma manera como x1 reemplazó el valor a. Ahora me voy a trabajar con el subintervalo x2b, donde se sigue verificando el cambio de signo, es decir, la función, el signo de la función en x2 es negativo y el signo de la función en b es positivo. Me garantiza por el teorema de Bolzano que aquí hay una raíz. Bien, al encontrar el punto medio, fíjense, el punto medio de x2 más b dividido en 2 es el x3. El x3 es un valor que ya está muy cercano al valor de la raíz. Este valor x3 divide el intervalo x2b de vuelta en dos subintervalos, el x3b y el x2x3. ¿Con cuál se quedarían? ¿Con el intervalo x2, x3 o con el subintervalo x3b? Y el x3b, fíjense, no tiene raíz, es decir que me voy a tener que quedar ya con el subintervalito x2, x3, donde está contenida la raíz y donde se sigue verificando que el signo de la función en x2 por el signo de la función en x3 es negativo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo y eso nos garantiza que hay una raíz de a. En sí, este es el algoritmo de disección que lo vamos a ir en general, el algoritmo de disección suele ser un algoritmo un poco largo y lento. ¿Cuándo se va a detener el proceso? Este proceso iterativo de ir achicando cada vez más el subintervalo. El proceso se detiene entre las aproximaciones x sub i y la aproximación anterior x sub i menos 1 cuando se satisface un nivel de tolerancia impuesta. Es decir, que cuando la diferencia entre dos iteraciones sucesivas sea menor a una tolerancia impuesta. Generalmente un criterio de paro muy usado es el determinar la cantidad máxima de iteraciones, en este caso le llamamos n, que tenemos que realizar para cumplir con una tolerancia impuesta. Cuando nosotros usamos un software, generalmente primero calculamos la cantidad máxima de iteraciones que está asociada a esta tolerancia o error establecido y ese es el criterio más importante de paro. De esa manera nosotros nos aseguramos y evitamos que nuestra computadora entre en un ciclo de cálculos infinito, porque siempre va a querer seguir achicando y seguir achicando el subintervalo. Eso a tener en cuenta cuando realicemos la práctica y analizamos. ¿Cómo calculamos este n que estoy hablando? Bueno, otro procedimiento de paro que se pueden aplicar es, bueno, ya hemos dicho, estableciendo una tolerancia, que es la diferencia entre dos iteraciones sucesivas. Podemos calcular el error absoluto, el error relativo, y o directamente establecer que la función en xn sea menor a una tolerancia. Ya vamos a ver qué significa esto. Siempre ¿cuáles son las condiciones necesarias para poder aplicar este método? Tenemos que contar con un intervalo, obviamente la función, la expresión de la ecuación en forma analítica.
se tiene que cumplir que la función en A por la función en B sea menor a 0, es decir, que existe un cambio de signo en ese intervalo. Caso contrario, uno no tiene razón de ser de aplicar el algoritmo de bisección. Y lo que vamos a ir haciendo siempre es achicando el intervalo, es decir, reduciendo la longitud del intervalo. Y lo vamos a hacer hasta nosotros, tantas veces como nosotros estemos dispuestos a hacerlo, o sea, tantas veces como nosotros queramos. ¿Cómo determinamos este n? Aquí esta expresión es la importante. En el documento de información está la deducción, y ya ha llegado el momento para prepararnos para el examen, lo vamos a ver porque se suele pedir la deducción de determinar la cantidad de iteraciones, pero por ahora me importa sobre todo que la sepamos aplicar. Dada una tolerancia xi mayor a 0 o una epsilon mayor a 0, podemos determinar el número n de iteraciones necesarias para cumplir dicha tolerancia de acuerdo a esta expresión. N va a ser mayor que el logaritmo de b menos a, es decir, los extremos del intervalo, menos el logaritmo de la tolerancia dividido en el logaritmo de 2. Aplicando esta simple expresión vamos a determinar, fíjense, lo único que tenemos que conocer son los extremos del intervalo donde sabemos que existe la raíz y la tolerancia que nosotros estamos imponiendo. Sabiendo eso, vamos a determinar previo a realizar el procedimiento del algoritmo de bisección cuántas iteraciones tenemos que resolver. Bien, entonces, para acá me voy al ejemplo. Bien, entonces, vamos a resolver o aplicar el algoritmo o la regla de bisección, el método de bisección para la ecuación que veníamos trabajando, x al cubo menos 3x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Quiero hacer la aclaración que como arranqué con una ecuación polinómica para aplicar, encontrar el intervalo de acotación y los subintervalos, voy a seguir trabajando con esta ecuación tanto para el método de bisección como para el método de Newton-Raphson. Pero no quiere decir esto que yo tengo que aplicar siempre el método de bisección con las ecuaciones polinómicas, no. El método de bisección se puede aplicar a cualquier ecuación, tanto polinómica como trascendente, siempre, a cualquiera, así que eso a tenerlo en cuenta. El intervalo o el subintervalo donde voy a trabajar, elegí el 0,1, pero podríamos perfectamente trabajar también en el intervalo negativo. Entonces, lo primero que voy a hacer para ya trabajar con conocimiento es determinar la cantidad de iteraciones o de pasos o de divisiones que debemos realizar trabajando con una tolerancia establecida de, por ejemplo, 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3. Bien, entonces de acuerdo a la expresión n va a ser mayor, y nosotros, si bien es una desigualdad estricta, nosotros podemos llegar a establecer que esta va a ser mayor o en su defecto también podemos llegar a ser igual. Porque a veces esta es una expresión que nos da valores muy grandes.
Así que vamos a aceptar la igualdad. El logaritmo de b menos a menos el logaritmo de la tolerancia impuesta dividido en el logaritmo de 2. Entonces, vamos. El intervalo logaritmo de b menos a 1 menos 0 menos el logaritmo de 10 a la menos 3 dividido en el logaritmo de 2. Fíjense, si hacen la cuentita, esto es aproximadamente, esto es igual a 9,9. Entonces aproximadamente decimos que esto es igual a 10 iteraciones. Son, en este caso, bastantes iteraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadro. Yo voy a hacer las primeras, nada más, y después voy a poner los resultados para no cansarlos y no demorarnos tanto. Entonces, el cuadro que es recomendado, lo hacemos tanto a mano como generalmente en Excel, es n es la cantidad de iteraciones. Vamos a encontrar el valor f en a, la función en a, que en nuestro caso es igual a la función en 0. Bien, es decir, ¿por qué en 0? Porque acuérdense que el intervalo AB, este es A y este es B. A es 0. Es decir, que voy a reemplazar 0 en esta ecuación, y esto nos da 4. Después, la función en B, ya voy a armar el cuadro. La función en B, para nuestro caso, es B es 1. Entonces esto va a ser la función en 1. Al reemplazar 1 en esta ecuación, esto nos da menos 3. El punto medio, que le voy a llamar xm, el punto medio que le voy a llamar xm, ¿cómo calculamos el xm? El punto medio va a ser igual a a más b sobre 2 en general, ¿sí? Voy a calcular la función en ese punto medio y por último voy a calcular la longitud o amplitud. Voy a escribir amplitud mejor que la amplitud del intervalo, que le llamamos L. El L va a ser simplemente la diferencia entre B menos A. Bien, entonces voy a usar una regla. Para que no quede tan feito. Listo. Y comencemos. En la primera iteración, es decir, la iteración 0, me olvidé de salir de modo regla. Ahora sí. En la primera iteración voy a escribir las condiciones de partida. ¿Cuáles son las condiciones de partida? Y bueno, el A valía 0, el B vale 1. Y voy a encontrar el primer punto medio. ¿Cómo lo voy a calcular? Y A más B sobre 2. 0 más 1 dividido en 2. Es decir, que el primer punto medio es 0,5. Es un medio. ¿Se entiende?
Ahora voy a reemplazar este valor 0,5 en la ecuación, en este caso en esta función polinómica. Al reemplazar 0,5 en esta expresión, esto me da, fíjense, es importante el valor, pero es mucho más importante el signo de este valor. Fíjense, el signo de la función en A es positivo. El signo de la función en B es negativo. Esta función, a ver, voy a hacer un esquemita a ver si me sigue. Lo voy a hacer. Esto no tiene por qué ser, esto es simplemente a título de que nos vamos a ubicar. Acá tenemos, esta sería el eje X, esto sería A, esto sería B. Este valor que lo voy a pintar en rojo es la raíz, la solución exacta. El signo de la función en A es positivo. El signo de la función en B es negativo. Entonces, el primer valor que en este caso es 0,5, supongamos que estoy por acá. Que este es el 0,5, este es el primer valor, la primera aproximación que le voy a llamar X1. Estoy tratando de adaptarme a los valores que yo estoy obteniendo acá. El valor de X1, cuando yo lo reemplazo en la función, fíjense que es positivo, porque si acá yo a esto le agrego el eje Y, este es el f de A, este valor es el f de B, y este que estoy acá marcando es el f de X1, que es positivo. Entonces, el valor X1 va a desplazar al valor A, al extremo A. De esa manera yo me voy a quedar con el subintervalo X1B. ¿Por qué? Porque fíjense, el signo de la función en X1 coincide con el signo de la función en A. Y de esta manera se sigue cumpliendo que el signo de la función en X1 por el signo de la función en B es negativo. ¿Por qué? Porque son de distintos signos. Es decir, que ahora en el subintervalo donde está la raíz, es que yo estoy buscando la aproximación de la raíz es el intervalo X1B. Ya el intervalo AX1, chao, se descarta. Ese no me sirve. Me quedo jugando o trabajando con el intervalo X1B. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. En la siguiente iteración, en la 1, voy a reemplazar, en vez de poner 0, voy a colocar 0,5. Es decir que, y lo voy a marcar, este valor 0,5 reemplaza el valor anterior. Y el 1 queda como está. Bueno, la amplitud del intervalo aquí era B menos A, 0 menos 1, 1. No pasa nada. Sigamos. Encontremos el punto medio ahora de este nuevo subintervalo. 0,5 más 1 dividido en 2. 0,5 más 1, 1.5 dividido en 2 es 0,75. Ahora, a este valor lo tengo que reemplazar en la función. ¿Por qué? Porque es muy importante reemplazarlo y reemplazarlo bien. Al reemplazarlo, fíjense que nos da 1,016. Perfecto. Bien, es decir que esta segunda aproximación, que en este caso este es el X1 y este sería nuestro X2, tiene la particularidad de que el signo de la función es negativo, es decir que el X2, si yo lo grafico aquí en esta representación, así que hice rápida, sería este. Fíjense, el intervalo X1B queda dividido en dos subintervalos, el X1, X2 y el X2B. El X2B no tiene raíz, así que yo lo voy a descartar. Chao, lo tacho. ¿Y con qué subintervalo me voy a quedar? Con el X1, X2. ¿Por qué? Porque el valor X2 va a reemplazar al valor B. Por lo tanto, en la siguiente iteración,
el A sigue siendo 0,5 y ahora el 0,75, como el signo de la función en ese punto medio es negativo, este punto medio que es 0,75 va a reemplazar al extremo que me daba negativo, que en este caso era el B. Entonces el nuevo subintervalo es 0,5, 0,75. ¿De acuerdo? Vuelvo a seguir iterando. Bueno, después 1 menos 0,5, 0,5. Fíjense que en cada iteración voy disminuyendo la amplitud del intervalo. Sigamos. En este caso tengo que encontrar el punto medio. 0,5 más 0,75 dividido en 2. Al dividirlo en 2, esto nos da 0,625. Al reemplazar este 0,625 en la función, nos queda menos 0,053. Este valor es negativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Este punto medio, 0,625, ¿a quién va a reemplazar? ¿Al extremo A o al extremo B? Y ahora me paro un poquito para ver qué me bien dijeron. Voy a reemplazar este 0,625 por el extremo B. Entonces el límite B. En la siguiente iteración, esto queda 0,5 y ahora este es 0,625. Acá me olvidé, 0,75 menos 0,5, esto es 0,25. Bien, volvemos a encontrar el punto medio, 0,5 más 0,625 dividido en 2, esto nos da 0,5625. Reemplazamos este valor en la función y nos queda 0,4162. La amplitud del intervalo es 0,125, pero fíjense, recién estoy en la tercera iteración, faltan 7, pero miren cómo vamos disminuyendo la amplitud del intervalo. Es una disminución importante, pero todavía no es suficiente, tenemos que seguir para encontrar una buena aproximación. ¿Y qué voy a encontrar formalmente con este método? Fíjense, con este método, más que una aproximación, que van a ver que es una aproximación bastante burda de la raíz, lo que a mí me interesa es el subintervalo donde se encuentra la raíz real. Nosotros vamos a llegar acá, lo más importante de este método es que nos ayuda a eliminar los problemas. ¿Se acuerdan cuáles problemas? Los que habíamos visto al principio, que existiera en un intervalo una cantidad, no una única raíz, sino una gran cantidad de raíces en el intervalo. Entonces, al aplicar el método, por más que sea un intervalo pequeño, el que hemos logrado, acuérdense que hemos encontrado, puede darse el caso de que haya más de una raíz. Entonces, en esos casos muy importante aplicar el método de bisección, dividiendo el intervalo una vez, dos veces o tantas veces como nosotros lo queramos hacer, hasta eliminar todos esos inconvenientes y encontrar un subintervalo adecuado para aplicar uno de los otros métodos, que en este caso es el método de Newton-Raphson, el más recomendado. Después de, bien, hago otra iteración más y de ahí ya les pongo el último resultado. En la iteración 4, bien, fíjense, el punto medio me da, reemplazado en la función es positivo. ¿Por qué extremo voy a reemplazar el 0,5625? Y por aquel que me daba positivo, es decir, por el 0,5. Es decir, que el nuevo subintervalo va a estar formado por el 0,5625, 0,625. Al encontrar el punto medio, esto nos queda 0,59375. Y volvemos a achicar, esto al reemplazar la función es 0,183 y la amplitud del intervalo 0,0625. Bueno, después de unas cuantas iteraciones, yo le voy a poner puntitos suspensivos, voy a llegar
a la iteración número 10. En la iteración número 10, y fíjense que aquí yo no he hecho ningún inconveniente, estoy usando todas las cifras decimales que me está arrojando la calculadora. En la iteración número 10, fíjense el intervalo 0, 61, 71, 8, 75. Este es la función, el extremo, en A. Este es el extremo en B, 0,61, 81, 64, 0,62. Y el punto medio es 0,61, 76, 75, 781. Lo escribo para que ustedes vayan controlando. Y corro esto por acá. La amplitud del intervalo es 9,76 por 10 a la menos 4, que es mucho menor a la tolerancia impuesta. Bien.